aprovechando nuestras faltas y caídas, clase número 10. Hoy, dando seguimiento al capítulo anterior, vamos a hablar sobre corregirnos, pero con suavidad. No hacer un roto por pegar un remiendo. Dice nuestro santo, algunos tratan de enmendar las faltas que han cometido. Hacen como que los albañiles inexpertos que se suben a un tejado a tapar una gotera y pisan tan fuertemente las tejas que por tapar una gotera hacen 100 goteras más. Otros obramos como las costureras chambonas, que por colocar con tanta fuerza un remiendo le hacen un roto más al vestido. Así nos pasa a veces a nosotros. Por tratar de curar un pecado cometido, cometemos varios pecados más: impaciencia, tristeza, desesperación, falta de confianza en Dios, desánimo, desgano para obrar el bien, etc. No atormentemos nuestro corazón, amados hermanos. Aunque hayamos caído en muchísimas faltas, tratémoslo con suavidad y con comprensión. Si hemos caído, preguntémonos: ¿estoy resuelto a seguir luchando por mantenerme fiel a Dios y por conservar su amistad? Probablemente la respuesta va a ser que sí, que estamos resueltos y que preferiríamos la muerte antes de apartarnos de nuestro Dios y de su divina amistad. Y entonces nos haremos una segunda pregunta: ¿y por qué he tropezado y caído? ¿Por qué soy tan cobarde? Lo más probable es que la respuesta sea: he caído más por debilidad que por maldad. Si cuando huía de los peligros todavía me dedicaba más a echar humo negro que a iluminar, ¿qué me iba a suceder ahora que me expuse al peligro y me coloqué en lo más alto del monte, donde bate más feroz el huracán? Me sucedió, como dice el libro del Génesis: vio que el pecado era apetecible y deseable. La tentación es bonita, amados hermanos, sí, porque si la tentación fuera fea, no pecaríamos. El demonio, como nuestros primeros padres en el paraíso, me convenció de que yo sería más feliz pecando. Me alimentó con sensaciones sensuales y ahora me quedo con un sabor demasiado amargo en el corazón. Esa es la sensación que sucede cuando pecamos. Y nuestra alma podría añadir: caí por sorpresa, no había planeado obrar así y tengo pesar de haber obrado de esta manera. Mi alma está enferma de debilidad y falta de fuerza de voluntad. En la pelea entre la cabeza y el corazón, ganó el corazón. La cabeza decía: es malo, pero el corazón respondía: es agradable. Y la fuerza de la emoción fue más grande que la fuerza de mi voluntad. Y a cada una de estas malas acciones le tengo que decir: tu presencia me dejó manchado el corazón. Ahora aceptemos con suavidad lo que somos. Pidamos perdón, mis amados hermanitos, muchas veces a nuestro Señor. Humillémonos suavemente ante Él. Repitámosle muchísimas veces la oración de aquel leproso que le pedía a Jesús su curación: Señor, si quieres puedes curarme. Y oiremos de Él aquellas hermosas palabras que le dijo al paralítico que le presentaron entrándolo por el techo de una casa: tus pecados te quedan perdonados. Y digamos a nuestra alma: ánimo, adelante. Hemos dado un paso en falso. Hemos perdido unas batallas, pero todavía no hemos perdido la guerra. Levantemos gallardamente nuestro pie derecho como valientes guerreros y gritemos: hacia el cielo, hacia la salvación, hacia la santidad. De frente, mar. Si 70,000 veces 7 hemos caído, pues 70,000 veces 7 nos levantaremos. En el camino hacia la santidad, o se acaba el camino, o nos acabamos nosotros. Pero no queremos dejar un solo día de caminar, de avanzar y de tratar de llegar a la perfección. Hay un himno muy antiguo a la Virgen Inmaculada que dice: 100,000 veces he caído, no me dejes hundido ni perdido. Si mis culpas te alejan, mis sollozos te acerquen. No hay mayor bajeza que el estado en que estoy, pobre y manchado. Sácame, oh Madre, de mi gran vileza. No olvides que a ti me consagro. Oraciones como esta deberíamos repetir muy frecuentemente. Siempre resultará mejor rezar que renegar, amados hermanos, y nos aprovechará mucho más pedir ayuda al cielo que contentarnos con solo quejas y lamentos por haber caído. Si nuestro caso es desesperado,
Pidamos a la Virgen que ruegue a Jesús por nosotros y veremos cuán grande es el poder que tiene su intercesión. Y se repetirá 1,000 veces el milagro de Caná. Jesús transformará el agua turbia de nuestros pecados en vino agradable de buenas obras para el cielo, con tal de que no nos cansemos de insistir rezando. Vamos a hablar de algunos ejemplos de corrección suave y constructiva. Hay que tener disgusto de haber hecho lo que Dios reprueba, pero un disgusto que sea para mejorarnos y no para acomplejarnos. Pensemos, por ejemplo, en caso de un buen educador que quiere corregir una falta de su alumno. Si lo llama aparte y con mansedumbre y bondad, le hace ver lo perjudicial que le puede resultar ese su mal comportamiento y cómo Dios y los superiores se disgustan por su mal obrar, y le recuerda que Él puede ser mejor y que proporcionará verdaderas alegrías a nuestro Señor y a los que viven a su alrededor si mejora su modo de comportarse. Aquel discípulo no se sentirá humillado, tampoco acomplejado, sino que se esforzará por observar mejor la conducta en adelante. Pero si en cambio el superior no emplea bondadosos razonamientos, ni el amor de caridad, ni usa de amabilidad al reprenderlo, sino que se deja llevar únicamente por la pasión de la ira y por el disgusto que le ha proporcionado la desobediencia del subalterno y lo grita delante de todos, además lo humilla y procede con él de manera violenta, el otro se apocará, se desanimará, se llenará de ira además, también de tristeza, y probablemente no va a sentir verdadero deseo de volverse mejor, sino más bien pesimismo, desgano por todo, y entonces provocaremos que se vuelva aún peor. Pues así sucede con nuestra alma, amados hermanos. Pongamos, por ejemplo, que nos habíamos propuesto no obrar ni hablar por vanidad y orgullo, y que fallamos en ese buen propósito, y caemos en pecados de orgullo, y obramos más por aparecer bien ante los demás y por hacer una buena figura que por agradar a Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decirle a nuestra alma, a nuestra voluntad: eres una estúpida, eres miserable, inconsciente, inconstante, inmerecedora de lo único que eres merecedora, mejor dicho, es de desprecio? Después de tantos propósitos de obrar solo por Dios, ¿ahora te has dedicado a obrar por vanidad y por agradar a las criaturas? ¿Cómo eres de sinvergüenza, ciega, imprudente, traidora, desleal con tu Dios? Y otras semejantes. Si así lo hacemos, lo único que vamos a lograr hacer es ser cada día más y más pesimistas y hacerle un nido a la tristeza para que venga a vivir en nuestra alma. En cambio, debemos razonar de la siguiente manera: pobre corazón mío, tan débil y tan inconstante. Hemos caído en el foso del que habíamos propuesto apartarnos para siempre. ¡Ánimo! Levantémonos y salgamos de esta trampa. Vamos a tener el propósito de no volver a caer en ella. Supliquémosle a nuestro Señor su misericordia, su perdón. Volvamos al camino de la humildad. Tengamos valor. Estemos más atentos en los sucesos para que no nos sorprendan los ataques de los enemigos del alma. Dios nos ayudará. Él ha dicho muchas veces en la Sagrada Escritura: yo nunca te abandonaré. Y digamos con aquel santo: oh Señor, si yo no tuviera la cabeza tan dura y el corazón tan débil. O lo que repetía el antiguo guerrero: de cada derrota saquemos una lección para obtener una futura victoria. Y repitamos muchas veces en nuestra vida las bellas peticiones que el salmo que Jesús recitó en la cruz le dice al buen Dios: Señor, ven aprisa a librarme, que seas tú la roca donde yo logre encontrar refugio. Sácame de la red que me han tendido, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Exclamemos con el bellísimo Salmo 41. ¿Por qué te entristeces, alma mía? Espera en Dios, que Él es nuestra salud. Diré a mi Dios: roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué tengo que ir andando hostigado siempre por mi enemigo? Los enemigos del alma me atacan sin cesar y parece que estuvieran siempre diciendo: ¿a dónde fue tu Dios? Pero yo esperaré siempre en Dios,
tú serás mi salud, Dios mío. ¿Cómo demostrar la aversión al pecado sin angustiarnos? En todos estos avisos tan comprensivos, no hay palabras para tranquilizarlo a uno de nuestros pecados, amados hermanos, ni para adormecer el alma o dejarla en una falsa paz respecto a nuestras faltas cometidas. ¿Quién se atrevería a dormir tranquilo junto a una serpiente venenosa que de un momento a otro puede causarle la muerte? ¿Y quién podrá permanecer con una falsa tranquilidad estando en un pecado tan grave, siendo cierto que el pecado mortal puede llevar a la muerte eterna? Si el castigo y el remordimiento nos pueden llevar a ser eternos, ¿cómo no apresurarse a echar lejos lo más pronto posible a este terrible enemigo que es el pecado? Enemigo que en el momento menos pensado nos puede arrastrar al abismo de la desgracia sin fin. Y si se trata solamente de pecados veniales, ¿cómo estarse tontamente tranquilos teniendo en el alma unas manchas que nos hacen tan desagradables ante Dios? Y llevando en nuestra vida esos pequeños enemigos que fácilmente nos irán llevando a la tremenda desgracia de caer en pecados mortales. Para lograr que nos curemos más prontamente de estos peligros mortales, hay que hacer como los hábiles sobanderos, que empiezan pasando la mano suavemente sobre el pie o la mano que están dislocados y mientras hablan agradablemente van preparando el apretón definitivo que volverá el hueso a su lugar. Él desea que vayamos con calma, con una suavidad, y que así logremos ir colocando cada pieza en su lugar con suficiente dolor, pero sin asperezas ni precipitaciones. Todo con tiempo y con amabilidad, sin inquietarnos, hacerle guerra al pecado venial. Lo que se nos aconseja es practicar esto mismo. Un día alguien le comentó a San Francisco que los pecados veniales, aunque son pequeños, dejan tristeza e inquietud en el corazón. Y San Francisco respondió: los pecados veniales deben disgustarnos, pero no deben desanimarnos, ni llenarnos de angustias, tampoco de inquietud, porque la inquietud puede provenir de nuestro amor propio, que se enfada de no haber llegado todavía a la perfección y de tener que volver a empezar todos los días la ardua tarea de tratar de ser buenos. En cambio, el disgusto sosegado que sentimos por todo lo que sea pecado se debe a que de ninguna manera nos agrada ni mucho ni poco lo que le es desagradable a nuestro Creador. Decía San Francisco: yo cuando cometo faltas le pido muchas veces perdón al amable Redentor, pero no me lleno de cólera conmigo mismo, ni me pongo agrio, tampoco malhumorado por haber faltado, porque con eso no se gana nada. Los griegos decían que Anteo, cuando luchaba, cada vez que caía a la tierra recobraba nuevas fuerzas y se levantaba con más vigor a seguir luchando. Así nos toca hacer a nosotros, que si 1000 veces caemos, pues 1000 veces nos levantaremos. Así, a seguir luchando. Lo importante es no quedarse allí caídos entre el barrizal de nuestros pecados. Diremos como aquel antiguo monje: mudándose está el pecado de mi casa, ya no le arriendo ni un solo día más. Y le rezamos la oración que decía un niño: Señor, lo que no te gusta a ti, que no me guste a mí. Atacaremos al pecado con nuestras facultades, con la memoria, sintiendo contrición por haber pecado, con nuestro entendimiento, despreciando el pecado como algo dañosísimo, con la voluntad, resistiendo y atacando a todo lo que sea ofensa a Dios. Al pecado venial le diremos como San Agustín: si los desprecio al pesarlos, me aterro al contarlos. Son pequeños, pero son muchos. No son graves, pero me pueden llevar a cometer pecados más graves y se me pueden convertir en una mala costumbre, y nada hay más aterrador para el que quiere llegar a la santidad que una mala costumbre. Los pecados veniales son pequeñas cadenas que nos atan los pies y no nos dejan subir al monte de la santidad, tampoco avanzar por el camino de la perfección. Son pequeños, pero si no los combatimos, irán creciendo. Pensemos en esto. ¿Son pequeños mis pecados? Pequeña es la mosca, pero contamina la comida. Pequeño es el mosquito, pero prende la fiebre. Pequeña es la pulga, pero me quita el sueño. Pequeña es la puntilla dentro del zapato, pero no me deja caminar bien.
Si quiero que no entre en mi alma ese asesino que es el pecado mortal, tengo que esforzarme por impedir que entre primero su ayudante, que es el pecado venial. ¿De qué me serviría que no me mate el terrible tigre si me mata la pequeña víbora envenenadora? No solo tengo que librarme de adquirir una pulmonía mortal, sino también de conseguir un resfriado que me puede debilitar. Cuando los enemigos del alma me invitan a pecar, pensaré en aquella frase tan seria del libro santo. Todo está patente, perfectamente visible ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuentas. Recordaré lo que repetía San Agustín. El pecado es como una serpiente venenosa. Si te acercas, te envenena. El pecado es como un perro mordelón, amarrado con un lazo. Si te acercas demasiado, te morderá. Quiero mantenerme lejos de tan dañoso enemigo y diré muchas veces, de todo pecado, líbrame Señor. De todo pecado, líbrame Señor. De todo pecado, líbrame Señor. Me alejaré de la ocasión y Dios me alejará del pecado. Meditemos en estas palabras para alejarnos de todos los pecados que rompen la relación entre el amor de Dios y nosotros. No lleguemos nunca al pecado mortal, amados hermanos, porque esa es una separación completa del amor divino. Y el pecado venial, que no rompe completamente la relación, más debilita la conexión con Dios. Alejémonos también de él. Aprovechando la misericordia de Dios para con nosotros, hoy que estamos vivos, amados hermanos, dejemos unos minutos para estudiar en la escuela de Dios, para prepararnos para el siguiente paso cuando abandonemos este cuerpo. Él nos invita cada día a no caer en desesperación, sino más bien a confiar en Él y en su perdón divino. Porque el amor de Dios es un océano infinito en el que nuestros pecados, por grandes que sean, se desaparecen como una chispa en el mar. La importancia es arrepentirnos, amados hermanos. Ese es el primer paso para restaurar nuestra relación con Dios. De aquí nos nacerá un amor verdadero, no por miedo ni castigo, sino por el dolor de haber herido un corazón tan bueno como el de nuestro Padre amoroso. La confesión de nuestros pecados en algún momento de nuestro día es muy importante para ayudarnos a ser conscientes de nuestras debilidades. Un rinconcito en nuestra casa, en nuestro auto, en algún lugar y confiar a Dios lo que hemos hecho, sin que nadie nos juzgue. Esto es un acto de humildad que abre nuestro corazón a la gracia divina, porque la confesión es un lavatorio del alma que limpiará nuestras manchas y restaurará nuestra pureza. Nunca debemos tener temor desmedido, porque esto paraliza nuestra alma. Hay que animarnos a confiar en Dios, porque el miedo nos aleja de Él. Confiemos en su amor. Él nos perdonará siempre. No somos perfectos, pero estamos aquí para trabajar nuestra perfección. Así es que no tengas miedo. Haz oración constante para fortalecer tu alma. Cultiva el amor, cultiva la humildad y la paciencia. Y así lograrás pequeñas victorias. Superarás los pecados, superarás las tentaciones diarias y estarás listo para resistir mayores pruebas. Dios nos enseña cómo con humildad podemos reconocer nuestras debilidades y nos invita a depender más de su gracia divina. Porque la meta, amados hermanos, es la unión con Dios. No solo evitar el pecado, sino avanzar en esta unión. Y solamente se logra amándole, confiando plenamente en su gracia, porque el mayor antídoto para el pecado es el amor. Quien ama verdaderamente no quiere ofender al ser amado. El pecado es una realidad dolorosa, pero la misericordia de Dios es más grande. Nuestro Padre nos alienta a buscar la santidad a través del sano arrepentimiento, la sana confesión y el crecimiento en el amor de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Espero que les haya gustado mucho esta clase y los leo gustosamente en la caja de comentarios. Guarden este video y compártanlo.